La llamada ley Monsanto, la ley de obtención de vegetales, es evidencia de que en el Congreso se están aprobando leyes por trámite sin el conocimiento del contenido. No hay debate. Mi punto es que el Congreso debe de reivindicarse con la población. El Congreso como tal, su objetivo principal es la representación de todos los sectores del país, y si vemos, la mayoría de diputados que integran el Congreso vienen del interior. Por lo tanto, su compromiso debió haber sido analizar la ley y discutirla, y no solamente dar su voto porque están recibiendo algo a favor. Quiero comentarles a la población que esta ley fue discutida ya, similar, en Sudamérica, en varios países como Perú, como Ecuador, y ahí se debió un gran debate para que esas leyes pasaran con ciertas modificaciones. En Costa Rica ni siquiera se ha aprobado por el gran debate, la discusión que hay. Lamentablemente en Guatemala no existe ese debate, no hay una verdadera representación. En mi caso, yo estuve pidiendo la palabra, presenté una moción para adherir un artículo nuevo en donde se garantice que todas las variedades ya existentes, que las variedades agrícolas que ya utilizan los pueblos indígenas, las comunidades agrarias, no puedan ser patentadas. Ni siquiera se le dio lectura a esta solicitud, a la moción que presenté, y pedí la palabra, traté de que se nos tomara en cuenta y el debate, y no hubo ningún debate, y los jefes de bloque que habían apoyado esta moción porque me la habían firmado, nadie adversó, nadie dijo nada. O sea, había una parte del Tratado de Libre Comercio, es un convenio del CAFTA de Estados Unidos con Centroamérica, y de esa cuenta sale un compromiso de que Guatemala tenía que legislar para garantizar que las propiedades intelectuales de invento, o sea, de nuevos productos, vegetales, semillas, que alguien pudiera crear, entonces para que un agricultor o algún campesino pudiera utilizar esas variedades nuevas, debe de pedir un permiso, pagar una licencia o una regalía, porque alguien es el dueño de esa patente, de esa propiedad, de esa creación. Esa es como la parte general de la ley. Luego lo que hace esta ley es que regula cómo se va a manejar. Establece que el Ministerio de Agricultura tiene que crear una oficina, tiene que declarar un reglamento en los próximos 90 días y tiene que registrar una serie de especies para que a través de ese registro se puedan inscribir todas esas nuevas variedades o esos nuevos productos que alguien haya creado y que queden registrados como su propiedad. Cuando se ve a nivel general, uno dice, bueno, no habría mayor amenaza porque se supone que son variedades nuevas, o sea, son cosas que hoy se supone no existen. El problema es que en Guatemala, primero, no hay un registro de todas las variedades, raíces, especies, semillas que nuestras comunidades y todos los pueblos que se dedican a la agricultura han utilizado ancestralmente. O sea, no hay un registro, no se puede decir tal semilla ya existe, por lo tanto no es nuevo. Segundo, el Ministerio de Agricultura es una entidad que ha perdido la rectoría en la agricultura del país. No es una institución que tiene personas especializadas, técnicas. En el caso de la propiedad intelectual no hay ni siquiera una oficina de esa área, hay que crear todo eso. Luego hemos visto que Humada ha sido politizado, cada gobierno lo ha utilizado a su antojo, se ha vuelto en un ministerio que usa programas de ejecución y fertilizantes y bolsas. O sea, no tiene la política de proteger la agricultura del país. Entonces la pregunta es que cuando vengan industrias de nivel mundial, compañías grandes que son las que tienen la capacidad de patentar nuevos productos, ¿sí? Luego el mercado como tal, cuando venga a exigir que quieren productos de tal tipo, pero resulta que ese producto ya está registrado, entonces cualquier agricultor en el interior, para poder utilizar esa semilla, va a tener que pagar. Eso va a tener implicaciones muy serias en el interior, especialmente porque en el área rural el 75% de la población en Guatemala se dedica a la agricultura, vive de la agricultura, y no es una agricultura eminentemente de comercio, sino que es una agricultura de sobrevivencia, siembran para comer. Por lo tanto, la ley en un largo plazo, porque no es inmediato, sí puede significar una amenaza para la población que se dedica a la agricultura. Diputado, con ese panorama que usted nos plantea, ¿qué sucedió en el Pleno? Porque nadie opinó en contra en su momento y la aprobación de la ley fue bastante regular. En los últimos 3 años hemos visto que este Congreso ha carecido del debate. Yo le llamo que este es un Congreso de trámites de leyes, porque eso es lo único que hace. Hay intereses de por medio, grandes intereses de grandes capitales en Guatemala, del mismo gobierno,
buscan acuerdos con las bancadas mayoritarias y siempre hay un consenso. Cuando pasan una iniciativa en el Congreso, prácticamente todos están de acuerdo porque ya hubo una negociación y esta ley no deja de ser parte de ese proceso de las negociaciones. Si revisamos el artículo 46, en donde hay ahí una introducción de un artículo que no tiene nada que ver con la ley, que es la ampliación de 550 millones de un préstamo para una carretera, donde si ustedes ven, los mismos que votaron para el préstamo, los mismos terminaron votando por esta ley. Había un acuerdo, había un compromiso, y de esa cuenta muchos diputados que hoy dicen que no leyeron la ley, que no conocían, era muy sencillo, habían recibido ya algún favor para aprobar el préstamo y tenían que seguir aprobando esta ley sin darse cuenta del daño que le están haciendo a los pueblos en el interior del país. Bueno, diputado, vamos a una pausa y vamos a seguir conversando sobre qué posibles reformas se pueden proponer a esta ley que ha generado bastantes críticas en diversos sectores. Eso es algo que la población debe conocer. Ahora, diputado, hablando en las posibles reformas, porque varias bancadas han presentado propuestas de modificar la norma debido a las críticas que se despertaron luego de publicar la ley. ¿Cuáles deberían de ser los puntos que se deben de cambiar para asegurar las semillas? Lo primero es que esta ley es inconstitucional. No podemos dejar de lado que el que cree algo nuevo tenga derecho a utilizar esa patente. Yo creo que esa no es la discusión. Pero aquí estamos hablando de la alimentación de un pueblo, estamos hablando de garantizar el derecho a alimentarse a las comunidades y sobre todo a cuidar, a preservar lo que les pertenece, que son una variedad de especies. Entonces, esta ley debe de garantizar, una de las reformas es que debe ser manejado por una institución que no esté politizada como el MAGA, como por ejemplo una entidad autónoma del Ejecutivo que sea el encargado de crear el registro y de velar porque el que va a crear una variedad sea verdaderamente nueva y que no vayan a aparecer con que están patentando semillas o variedades ya existentes. Es una gran necesidad que hay que garantizar en esta ley. 2, hay que eliminar el artículo que aprueba la ampliación del presupuesto, no tiene absolutamente nada que ver en ese sentido. Y 3, hay que dejar bien claro cuáles son las condiciones del tema del reglamento y las características que una empresa debe de cumplir en los requisitos para que garantice no solo a las empresas, sino a los agricultores, que es lo fundamental en este país. Usted dice que la ley es inconstitucional, sin embargo obedece a los acuerdos del Tratado de Libre Comercio que se firmó durante el gobierno de Óscar Berchel, del que usted fue parte. ¿Cómo entonces poder promover una ley que no sea inconstitucional y que a la vez obedezca a lo que se firmó en la administración? Es que es inconstitucional por la forma en que quedó redactado y las debilidades que tienen, entonces viola los derechos de la población. No es porque no se pueda garantizar la creación de un nuevo producto, la patente, la propiedad de una patente de algo nuevo. Ese es el tema, o sea, no es que en general no cumplamos con un compromiso que el Estado de Guatemala ya adquirió hace muchos años. Desde mi punto de vista hay que cumplir, pero sin darle más privilegios a la empresa que a la persona. La Constitución dice que el objetivo del Estado, que la prioridad del Estado es garantizar la vida humana, el bienestar común y garantizar a la familia. Esa es la parte que esta ley olvidó, por lo tanto es inconstitucional porque lo que está haciendo es privilegiar intereses empresariales y no la garantía de la alimentación de las personas, que de mi punto de vista debe garantizar esta ley. Bueno, diputado, gracias por este espacio y por aclararnos su punto de vista sobre esta polémica ley, y vamos a ver cómo se desarrolla ahora el debate de las reformas que han propuesto los diputados. Gracias. Y ahora es momento de escuchar al psicólogo Arturo Archila, quien nos habla sobre la importancia de una buena relación de un niño con un padre.